¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Fitmasters. El día de hoy me siento muy contento y me congratulo con la presencia de Enrique Gallardo, quien es alto experto en gerontología, en geriatría. Y hoy tenemos un tema muy puntual que nos ocupa a todos, que es de suma importancia para la sociedad y para todas las personas que tenemos abuelitos o tenemos segundos papás, segundas Así es. mamás. Sin nada más preámbulo, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro amigo Enrique Gallardo aquí a Fitmasters. ¿Qué tal amigos? Sea bienvenido a Fitmasters. Gracias, Alan. Pues un placer estar aquí contigo y sobre todo ahondar en estos temas, pues adultos mayores, como bien lo mencionaste, y sobre todo también crear esta concientización para todas las personas y obviamente para la sociedad en general. El tema del día de hoy es el adulto mayor. Hablaremos desde su concepto teórico, desde sus cuestiones prácticas y las circunstancias en las cuales estas personas padecieron, Así sobre es. todo en esta ya terminada pandemia, la cual suscitamos hace tiempo. Entonces, para irnos de lleno a este programa, mi estimado, quisiera que nos explicaras qué es el adulto mayor a cierto modo. Bien, Alan, pues muchas gracias. Pues es importante conocer tres conceptos muy básicos, no nada más referentes, bueno, de la geriatría gerontología, sino que también, bueno, de nuestra vida diaria. Te los platico rápidamente. Bueno, tenemos que saber qué es la vejez, el envejecimiento y la persona adulta mayor. La vejez, ahí te va. Tenemos esta idea de que se dice que es la última etapa de la vida. Pues hoy en día ya se corrigió, ya se hizo una corrección, porque todas las etapas son finales. Tú puedes nacer, puedes morir, puedes estar en la adolescencia, puedes morir, puedes ser adulto joven, puedes fallecer. Entonces prácticamente la etapa final es la muerte, pero las personas adultas mayores es una etapa más de vida que va a iniciar en México a los 60 años. Hoy en día hay esta confusión también, porque lo hemos visto en programas sociales gubernamentales, que los 65 y más, que las personas del campo, que las personas que viven en la ciudad. Bueno, a partir de los 60 años en México, y lo dice claramente la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 3 dice, persona que viva en territorio nacional cumplidos los 60 años se le debe llamar persona adulta mayor. Entonces, esta es la vejez, la persona adulta mayor, ciudadano o persona mayor de 60 años en México, y sobre todo el envejecimiento, que es, Alan, un proceso biológico natural que inicia desde la concepción hasta, obviamente, al proceso de morir. Tú y yo ahorita en este momento, y conforme va pasando el tiempo, estamos envejeciendo. Entonces, esa es la parte de los tres conceptos básicos que debemos de entender. Fíjate que muchas personas a veces nos llevamos a las cuestiones teóricas, como bien atinadamente lo mencionas, y yo quisiera hacerte una pregunta más sustancial, más profunda, respecto a ¿en qué momento te interesaste a especializarte en estos temas? Gracias, Alan. Pues fíjate que, bueno, hoy en día, pues yo cuento nada más, bueno, mi abuelito en paz descanse, conté con mis abuelos paternos, y desde ahí, fíjate que cuando estaba, o yo tenía a mi abuelita y a mi abuelito, obviamente son personas todavía funcionales, ¿qué quiere decir esto? Que se valían por sí mismo, pues tenía como este contacto directo con ellos. No tanto crianza, pero sí muchos consejos, muchas, ahora sí, experiencias, y sobre todo también mucha convivencia con ellos en el sentido de cómo tomar decisiones. Entonces, un día prácticamente dije, bueno, ya hay muchas carreras que no las demerito, al contrario, son muy buenas, como los abogados, los médicos, trabajo social, los psicólogos. Dije, bueno, hay una oportunidad, hay una oferta donde se relaciona la gerontología, que trabaja en conjunto con todas las demás carreras. Entonces, desde ahí dije, bueno, vamos optando por esta carrera, esta licenciatura, y pues ahora sí, como dicen, fue una maravilla. ¿Por qué te lo platico también? Porque tu servidor, bueno, de familia chica también, pues todos somos diferentes. Por ejemplo, mi papá es abogado, mi mamá fue dentista, tengo una hermana abogada también, una hermana enfermera. Entonces, imagínate, hoy en día el trabajo en conjunto que tengo con ellos. Entonces, desde ahí me llamó mucho la atención también por este aspecto, Alan, que es una población que está demandada. O sea, prácticamente hay mucho ya adulto mayor y sobre todo hay pocos especialistas. Tú dirás, bueno, a lo mejor puede ser que no haya trabajo actualmente, o puede ser que nos estemos tardando, ¿no? Pues déjame decirte que ya hay mucho trabajo, que hoy en día hay más personas adultas mayores, cada día la gente se está importando e interesando más por atender a este sector poblacional y sobre todo aprender de ellos, porque prácticamente nosotros, Alan, desde que yo entré
la carrera te podría decir que tenía el mismo concepto que a lo mejor la sociedad mexicana lo tiene. Un adulto mayor, bueno, a lo mejor abandonado, un adulto mayor que ya no es útil, un adulto mayor que ya no puede aportar nada a la sociedad. Y eso es lo que lo que vemos hoy en día y lo que topamos. Entonces, pues imagínate, al estudiar la carrera, al descubrir las materias, las profesiones con las que se relaciona, el trabajo multidisciplinario y el trabajo interdisciplinario también, pues imagínate, fue un encanto haber cursado esa profesión. Mi estimado, yo sí quisiera pasarme a una circunstancia muy puntual en la cual nos ocupa a todos. ¿Por qué a veces, incluso puedo decirlo de tu servidor, padecen la discriminación los adultos mayores? ¿A qué se deriva que los que estamos jóvenes los vemos como personas que ya no son suficientemente activas o funcionales? ¿A qué deriva? ¿Dónde viene esa idiosincrasia? Fíjate que lamentablemente, te voy a ser sincero, y se ha demostrado a través de los estudios del mismo Instituto Nacional de Geriatría, donde marca que la población mexicana tiene este rechazo hacia las personas adultas mayores. ¿Por qué? Tú lo acabas de decir. Todo inicia desde casa, Alan. Entonces, haz de cuenta que hoy en día, desde edades muy tempranas, si nosotros no creamos una cultura de envejecimiento, una cultura de respeto hacia los mayores, pues imagínate cuál va a ser el desenlace cuando estemos grandes. Lamentablemente en México y la misma Real Academia Española hoy en día ya incluyó una palabra que se llama edadismo, y quiero que todas las personas que están siguiendo este podcast se la aprendan. Edadismo. ¿Qué quiere decir edadismo? Tú lo acabas de decir. Es la discriminación, cómo actuamos ante ellos, los prejuicios, cómo nos sentimos, y los estereotipos, cómo pensamos hacia las personas. Entonces, si yo le pregunto ahorita y hago una encuesta, a lo mejor aquí en este edificio, ¿cómo le gustaría verse adulto mayor? Te puedo asegurar que 2 de cada 5 personas me va a decir que no quieren llegar a esa etapa. ¿Por qué? Porque ya no van a ser útil, porque a lo mejor pues ya no van a tener las mismas funciones, porque a lo mejor van a ser rechazados, porque a lo mejor pues bueno, ya no son aptos para hacer actividad. Y este es el problema, Alan, que creamos una idea donde llegamos a una edad donde no nada más, déjame decirte, en adultos mayores, población joven, tanto tú como yo, de 30, 40 años, que te dicen, ya estoy cansado, ya no sirvo para esto, ya me duele todo. Bueno, es un proceso de envejecimiento, pero tú como lo dices, este rechazo que hay es de que hoy en día, lamentablemente también en México, no hay tanta política pública, a diferencia como en otros países. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, a lo mejor Japón, China, o sea, ahí tienen el concepto de la persona como maestro, como sabia, donde tiene todas las facilidades. No me voy lejos, Estados Unidos, un país ya desarrollado, también tiene la protección a sus adultos mayores, y sobre todo déjame decirte que aquí en Jalisco, si tú te vas por el lado de la ribera de Chapala, hay mucho extranjero, tanto canadiense, estadounidense, que viene a vivir, y sobre todo tú los ves que son de una manera funcional. ¿Qué quiere decir funcional para que nos entiendan? Que pueden valerse por sí mismos. ¿Qué sugerirías ante las circunstancias que mencionas? Porque hablas respecto a la ausencia de políticas públicas, y políticas públicas nos refiere a gobierno, ¿no? Y creo que referirte a gobierno es hablar de las 3 entidades, de los 3 poderes y sus 3 niveles de gobierno, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Así es. Entonces, ante la ausencia de la praxis en cuanto a la impartición de justicia para los adultos mayores, ok, tenemos localizado un punto que le compete a gobierno, pero ¿qué otros aditamentos, qué otras cuestiones también corresponden al sector privado, a los jóvenes, a la educación, a la cultura? ¿Dónde lo pudieras tú agregar o contraponer todas las cuestiones? Bien dicho, Alan. Bueno, vamos a iniciar, o yo veo este panorama. Siempre se ha propuesto que desde que se estudia, ya sea a nivel preescolar, a nivel básico, secundario, no se diga media superior y superior, se tengan materias, talleres de concientización hacia este sector poblacional. Lamentablemente, y eso yo lo he hablado y te lo compartí hace un par de semanas cuando tuvimos, nos vimos, acordamos esta entrevista, que te decía que muchas veces tanto la Secretaría de Educación debería de promover estas actividades, porque si tú lo ves en las escuelas, acuden más los abuelos por los nietos más que los papás. Sí. Y lamentablemente yo el otro le decía a un maestro, le decía, es que el magisterio
En agosto, que es el mes del adulto mayor en México, pues está de vacaciones y regresan de vacaciones ya cuando verdaderamente pues se acabó el mes y pues es como de iniciar nuevo ciclo escolar, perdón. Entonces, desde aquí tenemos que marcar bien desde la parte educativa, bueno, estos talleres, esta enseñanza. Después nos vamos al sector salud. Ok, sector salud, claro, como todo, puede haber deficiencias, puede haber también buenas proyecciones, puede haber buenos proyectos, pero aquí lo que yo siempre he pedido desde el área de la salud es que tengamos esta empatía hacia este sector, porque por ejemplo, nosotros vemos, Alan, que estamos en un hospital y de repente vemos a una persona con andadera y resulta que quiere un medicamento, quiere la firma o la autorización del jefe de consulta y que dicen vaya al tercer piso y el elevador no sirve. Entonces, desde ahí vemos estas deficiencias donde decimos, bueno, hay que ponernos en el lugar de la persona, ¿sí? Y no nada más adultos mayores, pues también una mujer o una persona embarazada, a lo mejor una persona con alguna discapacidad, a lo mejor una persona, tanto tú como yo, que trae lesión en una rodilla, en una pierna, lo que sea, en el pie. Entonces hay que tener esta concientización. ¿Qué políticas públicas hay? Mira, sí se agradece, y lo hemos dicho todos los que estamos en este ámbito gerontogeriátrico, claro, a lo mejor una pensión a personas que nunca han tenido este apoyo, porque es una red de apoyo social, pero también hay unos detalles que a mí me gustaría compartirlo y agradeciendo este espacio, es de que lamentablemente, sin criticar y sin demeritar, vemos que a lo mejor en la población infantil siempre hay como un apego. ¿Qué quiere decir esto, Alan? Hay Procuraduría de la Defensa de los Niños, hay el DIF, hay lugares para estancias o para convivencia con los niños, todo lo que sea relacionado al menor, luego ahora sí como dicen, es fundamental, es lo primero. Pero tú hazlo con un adulto mayor y es más difícil. ¿Por qué? Sí, a lo mejor sí hay departamentos de adulto mayor, pero no hay un centro de convivencia. Hay centros de esparcimiento, pero esos trabajan de lunes a viernes y de ahí en fin de semana no saben a dónde acudir las personas adultas mayores. Después, ¿qué tenemos? Tenemos esta parte también, por ejemplo, de que no hay una fiscalía especializada para el trato de estas personas. Y dime tú cuánto caso no te ha tocado a lo mejor bajo tu experiencia en el trabajo, en algún conocido, de maltrato hacia el adulto mayor, que ahorita te lo voy a explicar también una parte, ya que estamos en el mes de la persona adulta mayor o en la toma de conciencia contra el abuso y el maltrato. Entonces, hay políticas públicas, sí, hay código civil, sí, hay código penal, sí, pero lo que necesitamos, la regla básica de oro es que tanto tú como yo y todas las personas que nos están siguiendo es que empecemos a tratar con respeto, con educación a nuestras personas adultas mayores. ¿Cómo? De una forma, pues ahora sí, cortés, de una forma amigable, de una forma comprensible, Alan, porque mira, déjame decirte que también conforme uno va envejeciendo, envejecemos de diferente forma. Nuestro cuerpo es tan maravilloso que tú podrás ver personas de 100 años que a lo mejor están mejor que tú, que yo. Pueden saber, ahora sí, historia, pueden tocar un instrumento, pueden seguir bailando, pero puede haber personas que a lo mejor tienen 30, 40 años y mira, ya no tienen una extremidad, ya tienen problemas renales, ya no tienen, perdieron la vista. Entonces, nada más date cuenta de este panorama. Entonces, sí es importante que todas las personas empecemos a trabajar con lo que tenemos en casa. Bueno, que yo no tengo papá, que yo no tengo mamá, que yo no tuve abuelitos. Bueno, a lo mejor con el amigo del amigo, con el vecino, con el papá de tu amigo y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque esto va a crear una cultura de envejecimiento, ahora sí, envejecimiento exitoso, donde todos vamos ahora sí a colaborar y podemos participar tanto en decisiones como también en el respeto a las decisiones que toma la persona. Mucho se ha suscitado en los últimos días, amigo, aunado y abonado a todo lo que nos has mencionado, respecto de que, digo, vamos a hablar de cuestiones generacionales. Claro. Para ser un poquito agudos en el podcast y realmente ser muy puntuales en lo siguiente. Normalmente se deriva de que los adultos mayores hoy día tienden a ser la generación de los baby boomers. Así es. Los que descienden de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ha habido mucha disyuntiva, mi estimado, digo, porque si bien es cierto, estamos hablando ahorita de cuestiones de discriminación de parte de nuestra generación, que somos los millennials, respecto a los boomers, sin tocar la generación X, que son nuestros papás, vamos haciendo ahora una cuestión del lado opuesto, ¿no? Mucho se ha hablado y mucho se ha señalado que los boomers son personas que también tienen ideas clásicas, claro, ideas tradicionales, costumbres, puedo decir que ya no en uso
con fines tecnológicos, de innovación, de creación, etcétera, ¿no? Y que estos mismos, pues, no permiten que el sano desarrollo económico persista en México, en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Porque si nos basamos a la literalidad de las cosas y de lo que hay, mi amigo, pues realmente los grandes líderes ahorita del planeta, tanto en el sector privado, público y en otras cuestiones, son los baby boomers. Claro. ¿No? Entonces, sí es importante hablar de en cuanto a la discriminación, a lo mejor social, de lo que se palma en el día a día, de la cruda verdad, de lo que padecemos o vivimos en el campo de Latinoamérica y parte de Norteamérica. Pero sin embargo, también los adultos mayores tienden a tener cierto control en cuanto a masas, en cuanto a difusión, en cuanto a información, en cuanto a ciertas circunstancias. Entonces, creo que más bien es una cuestión de ser puntuales y objetivos en lo que realmente se necesita desde el punto de vista de estos tipos de generación, como vienen siendo los boomers, como la nuestra, o incluso la X, porque la generación X es la que tiende a ser ya el próximo adulto mayor. Digo, mi señor padre este fin de semana cumple años y ya, como tú bien mencionabas al inicio, ¿no? 60 años ya se considera una persona de tercera edad, lamentablemente. Y yo veo a mi papá muy bien, como tú bien lo atinabas. Entonces, quiero ser muy puntual y te digo, al fin y al cabo tú eres el experto. Ante las circunstancias y el contexto que te estoy platicando, de decir, ok, sí, hay discriminación, pero también ellos tienen un cierto control, liderazgo que hoy se padece en el día a día. Entonces creo que al nivel de las circunstancias que padecemos, pues estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Claro. Sin embargo, pues hay vicisitudes y deficiencias tanto en una postura como en la otra. Entonces, para llegar al equilibrio, ¿qué postura crees que pueda ser la correcta tanto desde el baby boomer que nos ve hacia abajo a los próximos adultos mayores? ¿Qué podemos mejorar respecto a esa cuestión? Y nosotros como millennials o incluso ya los centennials que vienen detrás de nosotros, podemos ver hacia arriba y decir, bueno, no lo voy a señalar, no lo voy a cuestionar porque vienen de ciertos acontecimientos que a lo mejor marcaron un panorama distinto al nuestro, ¿no? Como el hecho de los tiempos, los cambios modernos, la rapidez, la desinformación, bueno, diversidad de cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu cuestión principal que nos pueda sugerir a todos nosotros? Mira, pues principalmente bien lo dijiste, los baby boomers fue esta generación, yo creo que a lo mejor de tu papá, tu mamá, que fueron de familia muy grande, o nuestros abuelos, familias de 15, de 20 hermanos, y hasta con abortos. A mí me tocó, haciendo así una observación, aprovechando el espacio, una señora que tuvo 22 hijos, y desde ahí, fíjate nada más cómo ha ido esta, pues ahora sí, descendencia, pues, y sobre todo también esta disminución en la población mundial de todos, ahora sí como dicen, de todos los hijos, ¿no? Las familias. Bien, a lo que tú mencionas de estas generaciones, bueno, aquí lo que se pide es principalmente, como todo y lo que siempre nos han enseñado es tener una buena calidad de vida, pero ¿cómo vamos a tener una buena calidad de vida? Ok, si usted, señor que nos está escuchando, usted tiene las ideas de antes, que del pueblo, que del rancho, felicidades, pero tenga en cuenta que en algunas ocasiones ya no van a ser compartidas. Si tú, millennials, centennials, que nos estás escuchando, traes una nueva idea, traes una nueva versión, es respetable, pero también puede ser que no sea compartida. Entonces, ¿cuál es como el equilibrio? Bien lo dijiste tú, el respetar y sobre todo el escuchar también, Alan, porque mira, tú a lo mejor, tu papá ya en estos días cumple 60 años, puede ser que a lo mejor cuando cumpla sus 60 años, puede ser que él entre, y te voy a decir algo, puede ser que entre en una etapa o en un cuestionamiento de decir, ya tengo mis 60 años, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero seguir envejeciendo? Ya lo decías tú, a lo mejor convivir contigo en un estadio de fútbol, a lo mejor echándome unos tequilas, a lo mejor yendo a bailar, trabajando, a lo mejor, pues no sé, cuidar nietos. Hay algo que me gustaría mucho, hay algo que me gustaría mucho, que tú lo dijiste en esta parte de las etapas, pues, o de las categorías, pero todos los humanos, así como tenemos una adolescencia y que a lo mejor tú ahorita escuchas que, bueno, esta generación que es ya de la tecnología, que del TikTok, que de las redes sociales, etcétera, pues hay una categoría también de adultos mayores que, derivado de la pandemia, se familiarizó con esto. O sea, entonces, ¿a qué voy con este punto? Hay una etapa que, como todos tenemos adolescencia, pues también tenemos una etapa que se llama envejecencia. ¿Y esta cuándo inicia, Alan? Bueno, inicia a los 50 años. Por eso es lo que te digo, que lo maravilloso de la gerontología es este proceso de envejecimiento, es ver que cada etapa de la vida se disfruta y se vive a su manera. Pero después de los 50 años o cumpliendo 50 años a los 60 años es cuando yo tengo que prepararme para mi vejez.
de todos los aspectos, no me dejarás mentir, siempre nos dejan o nos venden la idea, prepárate para tu jubilación, para el retiro y de qué vas a vivir. Sí, está bien, la economía es parte fundamental, pero ojo, también la parte fundamental es el esparcimiento, la salud mental y sobre todo también hasta la salud social. ¿Qué quiere decir esto? Cómo yo quiero estar compartiendo mis experiencias, mis conocimientos con toda la población que me rodea. Pueden ser mis vecinos, pueden ser mis compadres, puede ser mi familia, puede ser en un lugar donde yo esté institucionalizado, Alan, también. Bueno, yo estoy en una residencia donde tengo 24/7 al médico, donde tengo a mi enfermera. Entonces, ¿cuál es este equilibrio? Como todos, saber lo que a nosotros nos tocó vivir y lo que se está viviendo, por favor, porque luego vienen me gustó cómo lo dijiste, vienen estas cuestiones de que en mis tiempos era esto, de que en mis tiempos, sí, y yo se los he dicho a las personas, señor, señora, esos eran sus tiempos, ahora estamos en otros y tenemos que adaptarnos. Si a lo mejor usted no se adapta o no le gusta o no lo comprende, bueno, tiene que hacer el esfuerzo, pero al igual como usted pide y exige que los de ahora se centren en lo de antes, pues va a estar muy difícil. Entonces, creo que conforme vamos avanzando en edad, debemos de tener más allá de conocimientos también lo quiero decir, cierta sensibilización, Alan, porque todos vamos para allá, claro, si nos lo permite pues la vida y la calidad de vida, pero tenemos que ser ahora sí muy certeros en cómo queremos llegar a esta etapa que es la vejez. Amigo, yo quisiera hacerte una pregunta que creo que lo abordaste en este punto del programa. ¿Cómo padecen los adultos mayores la salud mental? Hay personas que la trabajan, hay personas que sí se dan la oportunidad de acudir a terapia, con psicólogos, con psiquiatras o incluso en medicina espiritual, algunas otras cuestiones a lo mejor ajenas a las ciencias o a las neurociencias, a la neurología, etcétera. ¿Cómo lo padecen? Platícanos algo al respecto. Mira, bien decíamos que la definición de salud lo dice perfectamente. La salud, bienestar físico, mental, social, bueno, que vive una persona o un individuo. La parte de la salud mental juega mucho y ahora sí, lamentablemente, se ha demostrado a veces más en mujeres. Porque el factor número uno en mujeres es algo, y a lo mejor lo has escuchado, es el famoso nido vacío. Bueno, a los que tienen a lo mejor hijos, ¿sí? ¿Qué pasa? Es un matrimonio, van creciendo, se van formando. ¿Y qué puede pasar? Bueno, entra donde dice Alan, ya me voy a trabajar, pero me voy a ir a otro país, Enrique ya se va a casar, ya se va. Entonces, ¿qué pasa esta cuestión donde el nido se va ahora sí, se va rompiendo, se va separando y entra este tipo o este cuadro tanto depresivo de decir, bueno, pues ya no tengo quien esté aquí, entro en una depresión o hasta entro en una situación donde me quiero divorciar porque, pues bueno, yo estuve aquí casado durante 40 años, pero ahora que ya no están mis hijos, pues muchas gracias. Eso es como el primer factor. Otro factor, y lo acabamos de decir, lamentablemente, y retomamos las políticas públicas, hoy en día en México es un país donde no se da mucha oferta de empleo. Y lamentablemente, Alan, los empleos que tú ves en adultos mayores, ¿cuáles son? Empacadores, viene, de seguridad privada, y son trabajos que hoy en día, o sea, ningún trabajo hay que demeritar, pero son trabajos muy cansados. Y sobre todo, pues también que una persona adulta mayor, pues no es apta. Imagínate, está de seguridad o está en una tienda de autoservicio de cajero, pues ¿qué puede padecer o qué puede sufrir? ¿No? A lo mejor un mal cambio, a lo mejor un asalto, bueno, un sinfín de cosas. La parte de salud mental en las personas son tres, ya decíamos, el nido vacío, puede ser la depresión, pero una depresión derivada ya sea también por alguna enfermedad, por algún maltrato que esté sufriendo o sobre todo también algo que lo acabo de decir hace un momento, jubilación. Y es lo que muchas veces hay personas que te dicen, y fíjate, lamentablemente, Alan, esto es algo que me sorprende cada día. Oye, pues es que acabamos de ver a Enrique que se acaba de jubilar de la empresa y se jubiló hace 2 años y lamentablemente nos acaban de decir que ya falleció. ¿Pero por qué creen que falleció? Pues porque se sentía deprimido, porque ya no era lo mismo el venir a checar todos los días y estar en su casa sin hacer nada, cuando muchas veces se les dice a las personas y se les invita. No todo en la vida es trabajo, a lo mejor el trabajo puede ser de oficina, pero el trabajo puede ser de hogar, el trabajo puede ser personal, pero no todo es trabajo de oficina. Entonces muchas veces se les invita a que busquen, Alan, una cosa de esparcimiento. Por eso es la pregunta que muchas veces te lo dicen los mismos psicólogos, terapeutas, te dicen, ¿qué te gusta hacer a ti, Alan? Trabajar, no, eso no es que te guste, algo que te guste fuera del trabajo, ¿no? Pues a lo mejor ir al estadio, a lo mejor ir al cine, eso se llama esparcimiento. Entonces, las personas adultas mayores hoy en día, lamentablemente es un sector que también derivado de la pandemia,
casi más del 50% de las personas adultas mayores sufrieron una depresión o una enfermedad mental de todo tipo, ya sea depresión, ya sea ansiedad, ya sea hasta bipolaridad, esquizofrenia, y sobre todo muchas llegaron hasta a suicidarse, porque prácticamente la cuestión de que fueron desempleadas, de que les cerraron su negocio, de que no tuvieron ingresos, de que también, pues bueno, adquirieron una nueva enfermedad, ya sea diabetes, hipertensión, cáncer o hasta una misma demencia. Entonces, esa es la parte que se juega en la salud mental. Mi estimado, ¿desde cuándo las personas comienzan a sentir estos síntomas, ya sea sensoriales, patológicos, emocionales, respecto a la edad? Tú mencionabas algo muy puntual de que a partir de los 30 años, bueno, hay personas con esta forma de vida que desde los 25 empiezan a tener síntomas de emoción en cuanto a la depresión o circunstancias de tristeza, nostalgia, etc. Pero el tema de hoy es adulto mayor. ¿Desde cuándo ellos pueden presentar estos síntomas? Mira, hay algo que me gustaría mucho explicarte, que muchas veces las personas que nos están siguiendo, y tanto tú también lo comprenderás, siempre nos enseñaron la tablita, ¿no? Que se decía, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero nunca nos decían cómo envejecemos. Claro. Entonces, hoy la nueva dinámica es esto: nacer, crecer, sí, reproducirte, envejecer y morir. Entonces, muchas veces en esta cuestión que tú comentas, el cuerpo humano, pues de cada persona es diferente, tanto de hombres o mujeres, pero sí se ha estipulado que después de los 30 años, nuestro cuerpo va a entrar en una forma que se llama declive, ¿sí? Declive o deterioro. ¿Cuál es la diferencia en cada una? Declive, algo patológico. Puede ser que tú desde los 35 años, puede ser que ya a lo mejor te diagnostiquen diabetes, a lo mejor una enfermedad de insuficiencia renal, eres hipertenso, un sinfín de cosas. Si es deterioro, como su nombre lo dice, es no patológico, y bueno, conforme vamos envejeciendo, vamos a tener enfermedades propias del envejecimiento. Y tú lo has mencionado, Alan, hay personas que tienen 35, 40 años y que padecen, pues ya tienen problemas de vista porque pues ya no ven, se ponen lentes de lectura, que eso se llama presbicia. Tenemos también en que nuestro cuerpo después de los 35 años, tanto para hombres y mujeres, tiende a encogerse. Obviamente no te vas a quedar como una persona de talla baja, como se les conoce, pero sí puede ser que tú bajes 3 a 4 centímetros promedio, y así sucesivamente. Es un cambio donde prácticamente, como lo he dicho, es biológico, y también cuenta mucho la parte pues emocional, ¿no? Puede ser que a lo mejor tengas una rutina de trabajo, algo estresante, a lo mejor alguna situación familiar, alguna situación personal, alguna situación financiera, pero sí es importante el saber principalmente que nuestro cuerpo pues va a tener cambios, para bien o para mal, que dependerá de nosotros mismos cómo queremos vivirlo. Mi estimado, el tiempo es oro, y aquí en tu podcast también. Quisiera realizarte la última pregunta y ser muy puntual en lo siguiente. ¿Qué recomendaciones nos puedes transmitir, otorgar, sugerencias, consejos, para que los que estamos en esta edad, sobre todo los millennials, ya sea de personas de 25 a 30 años, porque ya si nos bajamos de 25 para abajo, pues están en la flor de la juventud, claro, ¿no? Pero hablemos de los 30 para acá. ¿Qué circunstancias nos puedes dar? ¿Qué consejos, sugerencias para llegar a estos 60 años en óptimas condiciones, en una situación en la cual pues también la salud mental sea partícipe de ello, sobre todo la física, y la que tú mencionabas que me la llevo a casa, la social? En conclusión, ¿qué nos recomiendas para llegar en óptimas condiciones? Excelente, Alan. Bueno, pues simplemente vamos a iniciar con lo básico, por favor. Buena alimentación, ejercicio, sobre todo, bueno, hidratarse, evitar, por favor, mala información que se dice que si llegas a viejo, pues vas a ser inservible, no vas a ser útil. Eso principalmente es la primera recomendación. La segunda, por favor, hagan algo que sea de su agrado. Vuelvo a repetirlo, no todo es trabajo. Por ejemplo, si a usted le gusta el ajedrez, le gustan la baraja, el dominó, los crucigramas, ir al casino de juegos, vaya, por favor, vayan, diviértanse, disfruten. Eso ayuda muchísimo como con moderación, ¿no? Sí, claro. También con los casinos y al rato quebrados y de adultos mayores, ¿no? En exceso, no. ¿De qué van a vivir? Todo en exceso es malo. Entonces, sí es importante que trabajen su memoria, ¿sí? Estos ejercicios de estrategia mental, y sobre todo también el básico, si usted está en una reunión, hasta la misma lotería le va a servir. Después, en la parte social, conviva con las demás personas, escuche las ideas de otras personas,
respeto. Si usted ve que a lo mejor una persona se ríe de que en la revolución se utilizaba esto, aquello, no se preocupe, nomás diga, bueno, eso eran mis tiempos, ahora en tus tiempos, ¿qué se utiliza? Punto. La idea es que tengamos una buena conversación y sobre todo evitemos esta confrontación de rangos de edades. Y por eso me gustaría mucho decirlo, Alan, y agradeciendo tu espacio, es que por favor, vivan la vida al máximo, vivan la vida siempre al 100, porque muchas veces también esto hoy en día, el tráfico, las deudas, que los problemas, que no sé qué tanto pasó, ayuda a que también nuestro cuerpo, aunque no lo creas, Alan, llega a absorber esos problemas y por eso se nos va deteriorando de una forma más rápida. Por eso, insisto, muchas veces que vemos, oye, él tiene 40, pero parece ya de 60 años, ¿no? Y vemos gente que tiene 70, 80 años y parece de 30, de 40. Entonces, sí es importante que todos ustedes tomen estos buenos hábitos y sobre todo tengan esta cultura de envejecimiento. Todos vamos para allá y recuerden, si ustedes tienen esta idea de que yo no quiero llegar porque no voy a ser útil o porque no quiero ser una carga, no quiero ser, pues ahora sí, un estorbo para la sociedad, para mis hijos o para mi esposo, déjenme decirles que están en un grave error. ¿Por qué? Porque gracias a ustedes, ¿sí? La sociedad y a sus enseñanzas, a su sabiduría, a su sapiencia, podemos ejercer y hacer una sociedad más amigable. Mi estimado, tus redes sociales, por favor. Gracias, Alan. Pues pueden seguirme a través de las redes sociales, Instagram, @Senectud_radio, Facebook, Senectud Radio, Labor Gerontológica, y sobre todo también YouTube, Spotify, Senectud Radio. Amigo, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Esto fue Feedmasters.